El día de hoy tenemos una exposición del profesor Cayetano Núñez, que está hoy aquí con nosotros, que ha sido uno de los coautores del programa de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana, que se está implementando a nivel nacional en todas las aldeas, en 19 estados del país, las aldeas de Misión Sucre y las sedes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy están con nosotros aquí coordinadores del programa de estudios jurídicos en sedes de la Universidad Bolivariana de 6 estados del país, además de algunos profesores que han venido de esas sedes de la Universidad Bolivariana y que tienen la responsabilidad inicial de ser promotores de la formación del resto del profesorado y estudiantes a nivel nacional en las aldeas o estados que están vinculados regionalmente a cada sede de la Universidad Bolivariana. Es así como, por ejemplo, la sede del estado Monagas de la Universidad Bolivariana le corresponde contribuir con los aspectos académicos del programa de estudios jurídicos del estado Sucre, el estado Nueva Esparta y el estado Anzoátegui. En el estado Anzoátegui no se está aplicando el programa de la Universidad Bolivariana, pero en los otros dos estados sí. Corresponde al coordinador Carlos Rauseo, que está con nosotros, por dar un ejemplo concreto, coordinar académicamente la implementación del programa de estudios jurídicos en los estados que le corresponden. Así están coordinadores de otras sedes aquí, de la sede de Bolívar, de la sede de Táchira, y a través de esta videoconferencia de hoy le transmitimos un saludo a todos nuestros profesores a nivel nacional, a los que se encargan de implementar este programa municipalizado en las aldeas de la Misión Sucre, y a todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Esta videoconferencia es una dentro de un conjunto de videoconferencias que se están preparando para promover la formación con, de alguna manera, exposiciones que no podemos llevar directamente a todos ustedes, pero que podemos llevar por la vía de esta videoconferencia, que pretende ser un instrumento para ser discutido en las aulas de clases por nuestros profesores y estudiantes. Es para nosotros esencial que todos nuestros profesores y estudiantes conozcan los fundamentos del programa de estudios jurídicos y la propuesta y el nuevo paradigma, el nuevo enfoque de los estudios jurídicos que estamos construyendo desde la Universidad Bolivariana. Y que digo estamos construyendo porque estos esfuerzos implican comprender que no estamos todavía formados para llevar adelante este proyecto que requiere de nosotros la disposición de un cambio de paradigma y de un proceso de aprendizaje para realmente lograr contribuir en la formación de un profesional para responder a las necesidades del pueblo venezolano en el momento actual, lo que requiere una formación multidisciplinaria, transdisciplinaria y en contacto permanente con la comunidad como sujeto fundamental en el desarrollo del programa de estudios jurídicos. Con ustedes dejo al profesor Cayetano Núñez, que es un profesor español, abogado, laboralista, que ha estado contribuyendo y que es coautor del programa de estudios jurídicos con el desarrollo de este programa, para que sea una de las primeras videoconferencias que llegue hasta ustedes para promover el debate sobre el programa de estudios jurídicos que se está implementando en la Universidad Bolivariana en los 19 estados del país a través de la Misión Sucre. Ok, gracias. Vamos a intentar hoy, digamos, descifrar algunas de las claves del programa de estudios jurídicos. Vamos a intentar descifrar cuáles son, digamos, los lineamientos básicos a través de los cuales se construyó el programa de estudios jurídicos. Vamos, digamos que a intentar resolver también, después de ya un tiempo de práctica en la enseñanza del programa de estudios jurídicos, aquellas dudas que se hayan ido suscitando y que, por tanto, creo que pueden enriquecer la exposición de una manera interactiva, como hemos estado comentando. Y vamos, de otro lado, a intentar hacer un ejercicio de construcción de alguna unidad curricular para ver, digamos, va a ser un ejercicio, se puede hacer de esa manera o se podría hacer de otra. Lo importante no es que el resultado cuadre, sino que lo importante es que lleguemos a comprender de qué manera nosotros articulamos la unidad curricular, que es lo importante. Si nosotros tenemos que partir de algún sitio, si partimos de por qué el programa de estudios jurídicos, programa de grado de estudios jurídicos, tanto de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de Misión Sucre, es como es. A lo mejor podemos partir de muchas cosas, siempre podemos partir de muchos lugares distintos, ¿no? Pero se me ocurre que podríamos partir de qué tipo de Estado y sobre todo qué tipo de sociedad
queremos construir, se quiere construir en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela hoy. Para elaborar el programa de estudios jurídicos, nosotros obviamente intentamos partir del contexto, intentamos partir de, uno, ¿dónde estamos? Fundamental, ¿dónde estamos? No es igual un programa de estudios jurídicos para la República Bolivariana de Venezuela hoy que un programa de estudios jurídicos para la República Federal Alemana. No puede ser igual, porque las sociedades son distintas y porque el proyecto a construir es distinto también. Por tanto, nos ubicamos en la República Bolivariana de Venezuela y nos planteamos, hicimos una reflexión sobre los antecedentes que dieron lugar al momento actual que se vive en la República Bolivariana. Esa reflexión, que es una reflexión además que el profesor Luis Damiani, autor también del programa, realizó el otro día en una conferencia que también está grabada y que por tanto también se va a emitir, yo no voy a entrar en ella, nos situó y nos ubicó en el momento actual y nos ubicó, digamos que, en un instrumento clave de este proceso, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es una expresión popular. Hubo un momento constituyente en este proceso. Un momento constituyente en el que a través de un instrumento, que es jurídico, pero que se dice también es político, también es social, como es la Constitución, se manifiesta la voluntad del pueblo y se establecen cuáles son las líneas y los valores y los principios y las reglas a través de las cuales se tiene que construir la nueva sociedad venezolana y a través de las cuales se construye este nuevo proceso de transformación social. Nosotros nos planteamos, por tanto, que lo importante, el inicio de todo, y aquello para lo que está destinado, lo que da lugar a la Constitución y a todo el proceso es la sociedad, que es el sujeto de este proceso. Pero, en estos momentos, utilizando una estructura determinada, como es el Estado venezolano, que la propia Constitución define con determinados rasgos y características muy precisas. ¿Cuáles son? El Estado es un Estado social, democrático y de justicia. de derecho, De derecho y de justicia. democrático y de justicia. La justicia como valor, y la justicia como principio, y la justicia como derecho, la justicia como meta valor, porque además es el camino que rige este proceso y es el destino del proceso, conseguir una sociedad justa. Claro, en la justicia veremos después que hay otros valores, hay otros principios, está la igualdad, está la libertad. Pero además no es un proceso democrático, solo democrático, es un proceso que siendo democrático quiere ser democrático de una manera. ¿Cuál es la democracia a través de la cual se construye? Claro. Participativa Y protagónico. y protagónica. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de ponerse a ver, bueno, qué es el programa de estudios jurídicos y cómo se concibe el programa de estudios jurídicos. Teniendo esto en cuenta, la segunda cuestión que nosotros reflexionamos es, bueno, pero es que este proceso tiene unas directrices, hay unos lineamientos estratégicos del gobierno que preside el presidente Hugo Chávez, y hay que tenerlos en cuenta, hay unos lineamientos. Lineamientos que después se convierten en los 10 objetivos, ¿verdad? Que también hay que tenerlos en cuenta. Y los tuvimos en cuenta no para elaborar los programas de las unidades curriculares, que todavía no existían, sino para ver cuál era el enfoque que tenía que tener el programa de estudios jurídicos
para que ese programa de estudios jurídicos sirviera para la construcción de un nuevo proceso de transformación social que tuviera como objetivo la justicia. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar y empezamos a debatir y empezamos a... Claro, contábamos también con un instrumento guía, que es el documento rector, que determinaba las pautas a través de las cuales se había que construir el programa de estudios jurídicos, como todos los demás programas de la Universidad Bolivariana de Venezuela que se aplican también en la misión Sucre. Con todo esto, y con muchos debates y muchas horas, claro, empezamos a evaluar, bueno, y entonces esto de los estudios jurídicos, es decir, ¿cómo enfrentamos la enseñanza del derecho, del nuevo derecho, vamos a llamarlo por su nombre, de la revolucionario, y por tanto, cómo queríamos formar al nuevo abogado del proceso revolucionario? Aquel que iba a tener que construir el nuevo derecho de la revolución, aquel que iba a estar encargado de construir ese nuevo sistema jurídico y de aplicar el nuevo sistema jurídico, pero sin perder de vista que el valor hoy que nos guía y que tiene que guiar su conducta y su comportamiento no es el valor del mercado, no es el valor de lo económico como instrumento al servicio de unos pocos, sino la economía al servicio de la sociedad y de la justicia. Por tanto, que su compromiso era un compromiso diferente, que saltaba el valor del individualismo, el valor de yo me formo para mí mismo y para competir en el mercado, sino que ahora, saltando ese valor del individualismo, estamos ante el valor de lo colectivo y por tanto el valor de lo colectivo y por tanto del compromiso social. Hay, primero, por tanto, una forma de entender el mundo, la sociedad, una forma de entender nuestra posición y nuestro compromiso en la sociedad que supera los valores clásicos del capitalismo y del liberalismo, es decir, los valores clásicos de lo individual, para hablar de lo colectivo, de lo social, por tanto, no del liberalismo, sino de la igualdad. Y para llegar a la construcción del proceso en el que estamos, que es la construcción del socialismo del siglo XX. Y entonces con eso decíamos, bueno, bien, vamos a ver, analicemos, esto es lo que queremos, analicemos ahora qué es lo que tenemos. Vamos a analizar cuáles son los programas de derecho clásicos que se imparten en las universidades tradicionales. Y vamos a evaluar si esos programas de derecho sirven para llegar aquí con este objetivo o no. Evaluemos y reflexionamos. Y nosotros llegamos a una conclusión, y es que no. ¿Por qué? Porque esos programas clásicos son programas que tienen, primero, una utilidad muy clara para el propio sistema. Son programas que están construidos para reproducir. No están construidos para enseñar a pensar. No están construidos para emancipar. No están construidos para conseguir que ese abogado sea un abogado que tenga autonomía. La autonomía suficiente que le permita interpretar no solo la norma jurídica, sino el papel del derecho en la sociedad.
Eso primero. Y segundo, porque además todos sabemos que el derecho es un instrumento de dominación, el derecho como práctica social incorpora ideologías, incorpora intereses, y que tradicionalmente el derecho, siguiendo un esquema formalista y positivista, se enseña para que el estudiante de derecho no discuta la norma, sino que simplemente aprenda, memorísticamente a ser posible, y la aplique sin cuestionarse cuáles son los efectos de la aplicación de esa norma. Nosotros dijimos, bueno, así no podemos. Entre otras cosas porque además la Universidad Bolivariana y la Misión Sucre no son dos universidades cualquiera. Pues no es una universidad, no es una misión cualquiera, no es un proyecto como cualquier otro que consista simplemente en incorporar estudiantes a la universidad, no es eso. Eso está construido y está hecho precisamente para que sea un pilar fundamental de apoyo a la sociedad y de fortalecimiento de la sociedad. Por eso la interacción con la sociedad y con la comunidad que veremos posteriormente. Pero claro, está hecho también pensando en alcanzar la justicia. Y en alcanzar la justicia, no solo incorporando a la enseñanza superior a aquel que estaba excluido de la enseñanza superior, sino construyendo nuevos profesionales que le lleven la justicia a la sociedad. Que uno de los principales problemas que tiene las sociedades en general y las sociedades latinoamericanas en particular y también la sociedad venezolana, que es el acceso a la justicia, pueda poco a poco ir siendo alcanzado por las grandes mayorías con la ayuda de estos instrumentos y de estos nuevos profesionales. Por tanto, tiene un sentido que va mucho más allá de la creación de una universidad más. Esta universidad tiene que ser un pilar fundamental para el proceso revolucionario, por su compromiso social y por su interacción con la comunidad. Por tanto, bueno, dijimos, está bien, enseñanza del derecho. Tres elementos a considerar cuando uno se plantea cómo enfocar la enseñanza del derecho. Cuando uno se plantea, después de esta reflexión que hemos hecho, después de entender que lo que tenemos no nos sirve para construir esto, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para concebir un nuevo método de enseñar el derecho? ¿Cuáles son los instrumentos, cuáles son, digamos, los elementos que tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que evaluar cuál es la concepción del derecho. ¿Cuál es nuestra concepción del derecho? ¿Cuál es nuestra forma de concebir el derecho? ¿Cuál es nuestra forma de concebir el sistema jurídico o el llamado ordenamiento jurídico? ¿Cuál es? ¿Qué es el derecho? Si el derecho es una práctica social o no es una práctica social. ¿Y de dónde emana el derecho? ¿De qué derecho estamos hablando? ¿Estamos hablando del derecho solo del Estado, entendiendo el Estado, por tanto, como los poderes preestablecidos a través de los cuales históricamente emanaba el derecho? Es decir, estamos hablando de las fuentes del derecho clásicas, el Parlamento y el Ejecutivo. ¿O estamos hablando de una forma distinta a concebir el derecho? Porque claro, a lo mejor estamos ante un Estado distinto, un Estado que incorpora otro elemento y otro valor, que es el pluralismo, ¿verdad? Y dentro del pluralismo también está el jurídico. Y por tanto el respeto a las formas de resolver sus conflictos o de regular sus relaciones sociales de determinadas comunidades, como pueden ser las comunidades indígenas, como pueden ser cualquier otra. Pero comunidades humanas, al fin y al cabo, el respeto, por tanto, a esas formas distintas a las estatales de resolver los conflictos y de regular las relaciones sociales. Estamos hablando, por tanto, de un derecho plural. Estamos hablando del pluralismo jurídico, seguimos hablando del monismo. Es una forma de concebir el derecho. Según como yo lo concibo, me determinará la forma de enseñarlo. ¿Verdad? Por tanto, hay que reflexionar y tuvimos que reflexionar, bueno, ya, ¿cuál es la concepción del derecho? Segundo elemento, en función de la concepción, pero no solo, ¿cuáles son las formas de enseñarlo?
¿Cuáles son las formas de enseñar? Lo enseñamos, como hemos explicado antes, por la vía clásica. Priorizamos la información. Sometemos al estudiante a una tortura cotidiana y permanente en el que lo sentamos ahí y le bombardeamos con información permanente, una detrás de otra, sin que le dé tiempo a asimilar, ni a valorar, ni a interpretar, ni a pensar, ni a reflexionar, ni a debatir, ni a discutir. ¿Lo hacemos? ¿O cambiamos? Cambiamos el método y decimos, no, digamos que la prioridad no es la información, la prioridad es la formación. La prioridad es formarlo para que tenga los instrumentos necesarios para llegar a las fuentes de información, evaluar las fuentes de información, reflexionar sobre ellas, encontrar la solución jurídica y aplicar la solución. O evaluar si la solución no sirve para esta realidad, partiendo de manera inicial de mostrarle antes que el derecho la realidad en la que ese derecho opera. Y además, partiendo de una base, que el derecho no puede operar de manera fragmentada, porque la realidad no está fragmentada, la realidad es compleja, y los fenómenos políticos, económicos, sociales, confluyen todos a la vez en un mismo hecho social. Sin embargo, nosotros pretendemos que el estudiante, sin conocer el hecho social, le aplique